Las arañas de cristal brillaban como estrellas congeladas, derramando una luz cálida por el salón de baile del Club Campestre en Valle de Bravo, México. Un cuarteto de cuerdas tocaba en un rincón. Las notas de un concierto de Vivaldi flotando en el aire, suaves pero elegantes, recordándonos que esto debía ser una gran ocasión. Mi hijo Emiliano se casaba de nuevo. Y por un instante me permití creer que todo, por fin, iba a estar bien. Soy Clara Villanueva, de 65 años, maestra jubilada de secundaria, que ha pasado casi toda su vida en este rincón del país. Crié a Emiliano sola tras la muerte de mi esposo. Y aunque hemos tenido nuestras distancias y decepciones, me dije que esta noche era para nuevos comienzos, viéndolo en la mesa principal, sonriendo como si no tuviera preocupaciones. Sentí mi corazón llenarse de algo cercano a la paz. El salón estaba lleno de risas, del tintineo de copas, de mujeres ajustándose sus vestidos y hombres tirando de sus cuellos rígidos de smoking. Adriana, la nueva esposa de Emiliano, lucía radiante con su encaje, su cabello oscuro brillando bajo las luces. Me dije que ella podría ser quien trajera estabilidad a la vida inquieta de mi hijo. Esa era la esperanza a la que me aferré mientras tomaba mi agua mineral. Rodeada de primos, tíos y viejos amigos que vinieron a celebrar. Entonces lo sentí, una mano pequeña y temblorosa sobre la mía. Bajé la mirada y vi a Mateo, mi nieto de 12 años, a mi lado. Sus mejillas estaban pálidas, sus labios apretados como si contuviera un torrente de palabras. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre cuando era pequeño, estaban llenos de miedo. «Abuela», susurró, casi inaudible por la música. «Vámonos ahora, por favor». Sus palabras cortaron el bullicio alegre a nuestro alrededor. Por un instante pensé que había oído mal. Me incliné, preocupada de que el ruido lo hubiera alterado, de que tal vez la multitud lo abrumara. Pero cuando lo miré a los ojos, se me cortó el aliento. No solo estaba nervioso, estaba desesperado. «Cariño», murmuré, apretando su mano. «¿Qué quieres decir?» «Es la boda de tu papá», negó con la cabeza con fuerza, sus dedos pequeños apretando los míos con más intensidad. «Por favor, abuela, no puedes quedarte. No aquí». Su voz se quebró y me di cuenta de que temblaba de pies a cabeza. Miré hacia la mesa principal. Emiliano reía con Adriana, levantando una copa de champán para otro brindis. Todo parecía en orden. Los invitados se inclinaban, escuchando, sonriendo. Para cualquiera. Era perfecto, de postal. Pero el agarre de Mateo se hacía más firme, y su rostro contaba otra historia. En ese instante, un escalofrío me recorrió. Mi primer impulso fue reprenderlo suavemente, recordarle que este era un día de alegría, no de secretos, pero algo más profundo, un instinto de maestra que reconoce la verdad en un niño. Me detuvo. Los niños pueden exagerar, pueden inventar, pero no te miran con esos ojos a menos que hayan visto algo real. «Mateo», susurré, forzando mi voz a mantenerse calma. «Me estás asustando. Entonces escucha». Suplicó. «Tenemos que irnos. Ahora». Por un largo momento, me quedé congelada en mi silla, el tenedor flotando sobre el salmón a medio comer en mi plato. El cuarteto cambió a un movimiento más animado, y un aplauso recorrió el salón cuando Emiliano golpeó su copa para anunciar un discurso. Los invitados se volvieron hacia él, con expectativa. Debería Jetta haberme girado también, sonriendo, jugando el papel de la madre orgullosa del novio. En cambio, empujé mi silla hacia atrás. Mateo tiró de mí, y lo dejé guiarme hacia la salida lateral.
pasando las mesas abarrotadas y la pista de baile pulida, pasando los arreglos florales que yo misma había pagado, pasando todo lo que se suponía simbolizaba esperanza. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, pero algo dentro de mí susurraba al unísono con mi nieto Bete. El aire frío de la noche me golpeó el rostro cuando las puertas del salón se cerraron detrás de nosotros. La mano de Mateo seguía aferrada seca a la mía, húmeda de sudor. Lo miré, con el corazón latiendo con fuerza. «Dime», dije, con la voz temblorosa. «¿Qué puede ser tan urgente para que quieras que salga de la boda de tu padre?» El aire nocturno olía ligeramente a pino y asfalto húmedo. Una hilera de autos brillaba bajo el resplandor amarillo de las lámparas del estacionamiento. Envolví más en mi chal, intentando estabilizar mi respiración tras abandonar la recepción. Mateo estaba frente a mí, su pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido 1 kilómetro. Su cabello se pegaba hasta su frente en mechones húmedos, y cuando finalmente me miró, sus ojos cargaban un peso demasiado grande para un niño de 12 años. «Mateo», dije suavemente, agachándome un poco para estar a su nivel. «Ahora dime, ¿qué pasa?» dudó. Podía ver la lucha en él, protegerme de la verdad o dejarla salir. Sus puños pequeños se apretaron a sus costados. «Los escuché», susurró. «A papá, a Adriana y al tío Javier. Javier». Parpadeé. Javier era el hermano menor de Adriana, cabello engominado, sonrisa demasiado brillante. El tipo de hombre que trata cada reunión como una oportunidad de negocios. Se había presentado con un apretón de manos que duró 1 segundo de más. Un agarre de vendedor que me hizo querer lavarme las manos después. «¿Qué quieres decir con que los escuchaste?», pregunté, sintiendo ya un vacío abrirse en mi pecho. Fue hace un par de noches. Se suponía que estaba dormido, pero no podía. Fui a la cocina por agua y escuché voces en el estudio. No sabían que estaba ahí. Su voz tembló, pero continuó. «Estaban hablando de ti». Sentí la sangre drenarse de mi rostro. «¿De mí?», asintió. «Dijeron que esta noche era la oportunidad perfecta para hacer que todos pensaran que estás perdiendo la cabeza. Que habría un doctor aquí. Alguien a quien pagaron. Iba a decir que tienes demencia, frente a todos». Las palabras me quitaron el aliento. Demencia. El miedo susurrado en los rincones de la vida de todo padre mayor. La vergüenza. La forma en que cambian los ojos de las personas cuando te miran. Y ellos planeaban ponerme esa etiqueta frente a familia, amigos y extraños. Dijeron que una vez que el doctor lo declarara, continuó Mateo, papá prepararía documentos legales. Tutela. Creo Adriana dijo que era la forma más rápida de controlar tu dinero. Dijo que no podrías pelear si todos creían que estabas enferma. Aferré la capucha de la chamarra de Mateo, no para sostenerlo, sino para evitar colapsar. Mis rodillas amenazaban con ceder. El asfalto bajo mis pies de pronto inestable. No solo se reían, dijo Mateo, su voz quebrándose. Estaban serios. El tío Javier le dijo a papá que si intentabas resistirte después, no durarías mucho. Dijo que podían asegurarse de que no sobrevivieras tanto tiempo. La noche se cerró sobre mí. Cada sonido el canto de los grillos. El zumbido lejano del tráfico más allá de los árboles se desvaneció, hasta que solo escuché las palabras de Mateo, resonando en mi cabeza. Asegurarse de que no sobrevivieras tanto tiempo. Sentí el ardor de la bilis subir por mi garganta. Mi Emiliano, el niño que crié a través de rodillas raspadas. Noches sin dormir y sermones interminables sobre integridad y trabajo duro. El hombre que alguna vez me llamó su héroe cuando se graduó de la escuela de leyes. Mi hijo. Estaba dispuesto a dejar que planearan mi muerte. Mateo me alcanzó, su mano pequeña en mi muñeca. Abuela, no sabía qué hacer, pero no podía dejarte quedarte ahí.
Por favor, créeme. Y le creí. Dios me ayude. Le creí. Porque ningún niño podía fingir el terror que vi en sus ojos. La música de la boda se filtraba débilmente a través de las puertas cerradas. Risas apagadas escapando cada vez que un mesero entraba o salía. Adentro. Las copas de champán se alzaban por amor, lealtad y nuevos comienzos. Pero aquí afuera, bajo la luz cruda de un estacionamiento solitario, mi mundo se había roto. Presioné mi mano contra mi pecho, estabilizando mi respiración. Por primera vez, un pensamiento que nunca imaginé me llegó. Claro y frío, el viento en el estacionamiento tiraba de mi chal, y las palabras de Mateo resonaban en mi mente como campanas tocando por los muertos. Mi hijo, mi Emiliano, podía realmente ser parte de algo tan cruel. Me apoyé contra el metal frío de mi auto y cerré los ojos. De pronto, ya no tenía 65 años, mirando allá a un niño que acababa de confesar una pesadilla. Tenía 28 otra vez, sosteniendo a Chas, un bebé, en mis brazos, preguntándome cómo demonios iba a criarlo sin su padre. Emiliano tenía solo 3 años cuando mi esposo, Esteban, murió en un accidente en la carretera a Toluca. En un momento, éramos una familia de 3 con planes y promesas, y al siguiente, era viuda, sosteniendo formularios de seguro con manos temblorosas. Hubo noches en que pensé que el duelo me tragaría entera, pero cada mañana despertaba, miraba los ojos de Emiliano y decidía que no le fallaría. Trabajé en 2 empleos enseñando literatura en la secundaria por el día, dando tutorías por la noche, mientras otras mujeres de mi edad compraban ropa nueva o se iban de vacaciones. Yo contaba cupones en el supermercado y me saltaba cenas para que Emiliano tuviera todo lo que necesitaba. Cada cheque que cobraba, cada hora que trabajaba, era para él. Cuando lo aceptaron en la Facultad de Derecho de la UNAM, lloré tanto que la madre de Mateo, mi nuera en ese entonces, bromeó diciendo que parecía que yo era la que se graduaba. Recuerdo haber abrazado a Emiliano tan fuerte que él rió. Avergonzado. «Mamá», dijo, «tú hiciste más trabajo que yo para llegar aquí». Y por un tiempo me permití creer que lo decía en serio, pero ahora, mirando atrás, veo señales que ignoré. Pequeñas grietas en el niño que adoraba. Momentos en que me hablaba cortante por hacerle preguntas simples. Momentos en que ponía los ojos en blanco si corregía su gramática. Algo que antes lo hacía reír. Empezó a hablar menos de sus sueños y más de dinero. Prestigio. Ganar. Me dije que era ambición. Solo el fuego de la juventud. Hubo una noche, hace años, después de que aprobó el examen de la barra, lo sorprendí con una cena en nuestra vieja mesa de cocina bistec. Su pastel de limón favorito. Una botella de vino que había guardado desde el funeral de su padre. Apenas levantó la vista de su teléfono, y cuando le recordé que su padre habría estado orgulloso, murmuró: «Papá se fue hace mucho. Mamá, tal vez deberías dejar de vivir en el pasado». Recuerdo mi tenedor temblando en mi mano. Pero sonreí. Lo suavicé. Me dije que estaba cansado, que no lo decía en serio. Eso hacen las madres. Excusamos, explicamos, porque es más fácil creer en lo bueno. Y sin embargo, aquí estaba, décadas después, aferrando la mano de Mateo en la oscuridad, preguntándome si mi hijo se había convertido finalmente en lo que me negué a ver. Abrí los ojos y vi a Mateo observándome. Su rostro pequeño pálido de preocupación. Logré sonreír por él, aunque por dentro mi corazón se rompía. Como todos los sacrificios, todo el amor que vertí en un niño, se habían torcido en traición. Esa noche, después de que Mateo finalmente se durmió en mi sofá,
Me senté sola en la sala con nada más que el tic-tac del viejo reloj de la chimenea como compañía. La casa se sentía más pesada de lo habitual, como si las paredes mismas hubieran absorbido lo que Mateo me contó. Me envolví en una cobija y miré hacia la penumbra, los recuerdos regresando uno tras otro con nuevo significado. No era la primera vez que Emiliano me inquietaba. Hace 2 años. Vino a una cena de domingo. Trajo una carpeta gruesa bajo el brazo, como solía llevar sus libros de derecho. Después del postre, se inclinó sobre la mesa y dijo con esa voz cuidadosa de abogado: «Mamá, deberías pensar en firmar un poder notarial. Solo simplificaría las cosas si algo te pasara». Recuerdo haber parpadeado, mi tenedor aún suspendido sobre mi pastel de limón. «¿Simplificar para quién?», pregunté. Me dio una sonrisa que no llegó a sus ojos y dijo que solo era por conveniencia, para protegerme de problemas futuros. Me reí. Le dije que era perfectamente capaz de manejar mis propios asuntos. Pero esa noche, mucho después de lavar los platos, sentí un escalofrío. Luego estaba Adriana. Desde el día que Emiliano la presentó, tenía una manera de hacer preguntas que parecían inofensivas, pero cargaban demasiado peso. En un brunch dominical, preguntó cuánto valor tenía mi casa. Otra vez, se preguntó en voz alta qué cuentas de retiro suelen tener los maestros. Luego se acercó más con su mano perfectamente manicureada rozando la mía, como si compartiéramos secretos. Siempre acompañaba sus preguntas con una risa o un cumplido sobre mi comida. Pero yo sentía el sondeo bajo el azúcar. Me dije que solo era curiosa, que intentaba conectar. Las personas de su mundo, clubes campestres, autos de lujo, retiros de yoga privados hablaban diferente. Tal vez así mostraban interés. Eso me decía, pero en el fondo, algo siempre se sentía mal. Mi amiga Elena Torres me advirtió una vez sobre exactamente este tipo de cosas. Nos conocimos hace años en una reunión de la junta escolar. Ella era una abogada joven entonces, aguda como un cuchillo, con una raya gris ya asomando en su cabello. Con el tiempo nos hicimos cercanas, compartiendo más que políticas o directrices. Después de la muerte de Esteban, Elena fue quien gentilmente preguntó si había revisado mi planificación patrimonial. Recuerdo haberla desestimado. «Estoy sana. Elena, ¿para qué buscar problemas?». Me dio una mirada que solo otra mujer entendería. Parte bondad, parte acero. El abuso de tutela ocurre más a menudo de lo que crees, me dijo. Especialmente cuando las familias ven pesos. Puedes amarlos, Clara, pero aún necesitas protegerte. Dolió escucharlo, así que lo aparté. Aún así, me convenció de redactar documentos fideicomisos revocables, un testamento actualizado, incluso declaraciones en video confirmando mi claridad mental. Los guardamos en su caja fuerte. Ese día salí creyendo que era un ejercicio de precaución, no algo que necesitaría. Pero ahora, en la quietud de mi sala, la voz de Elena regresó, clara e inquebrantable. El abuso de tutela ocurre más a menudo de lo que crees. Me froté las sienes, el cansancio filtrándose en mis huesos. ¿Cuántos pequeños momentos había explicado Emiliano, empujando papeles sobre la mesa del comedor? Las preguntas de Adriana con apariencia inocente. Sus ojos brillando demasiado cuando mencioné vender la casa en algún momento. Había descartado cada uno, pensando que una madre no debería dudar de su propio hijo, que la sospecha no era digna del vínculo que compartíamos. Sin embargo, el susurro de Mateo esa noche había despojado cada excusa. Mis dudas ya no eran semillas, eran raíces rompiendo los cimientos de todo lo que creía saber. Elena había tenido razón. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Emiliano cuando era niño. Todo pecas y orgullo terco.
y luego la sombra del hombre en que se había convertido, riendo junto a Adriana como si nada más en el mundo importara. Me levanté antes del amanecer. Hice una cafetera y me senté en la mesa de la cocina con el silencio, oprimiéndome. Adriana siempre había sido hermosa de una manera que atraía todas las miradas al entrar en una habitación. Cabello brillante. Postura impecable. Una sonrisa que sugería que sabía un secreto que querías compartir. Al principio, incluso a mí me encantó, llamándome mamá mucho antes de lo que esperaba, trayendo flores y ofreciéndose a Kai ayudar con las comidas navideñas. Pero bajo la fachada pulida había grietas. Supe, principalmente por susurros en reuniones familiares, que Adriana había estado en bienes raíces. Cabalgó la ola cuando el mercado estaba caliente, comprando y vendiendo departamentos con su hermano, Javier. Por un tiempo vivieron como reyes vacaciones en Cancún. Autos nuevos, cenas caras. Luego el mercado cambió. Y con él su suerte. Nunca vi los documentos, pero la gente hablaba. Demandas por tratos fallidos. Acreedores llamando. Un vecino incluso insinuó que Adriana había perdido una casa por ejecución hipotecaria antes de conocer a Emiliano. Javier era peor, desde el primer apretón de manos. Sentí algo viscoso bajo su encanto. Usaba una colonia tan pesada que podía asfixiar a un caballo y hablaba de sí mismo como si fuera el centro de cada historia. Siempre estaba cerca de Adriana en cada evento, siempre ofreciendo alguna nueva oportunidad a quien quisiera escuchar. Escuché que lo habían demandado 2 veces por antiguos socios, una por fraude, otra por incumplimiento de contrato. Ambos casos se resolvieron discretamente, lo que para mí decía mucho. Aún así, Emiliano los defendía a ambos como si sus reputaciones fueran intocables. La primera vez que insinué preocupación, se erizó. Mamá, no entiendes. Adriana es diferente ahora. Es estable, centrada. Javier solo tuvo mala suerte. Su mandíbula se tensó de esa manera que reconocía desde su adolescencia. La mirada que significaba que la discusión había terminado. Me gustara o no, quería creerle. Más que eso, quería que fuera feliz, después de que su primer matrimonio se desmoronó. Después de todos esos años solitarios, cuando Mateo quedó atrapado en disputas de custodia, recé para que encontraras a alguien que lo estabilizara. Así que cuando Adriana llegó, sonriendo y dulce, tragué mis dudas, pero las señales seguían llegando. Adriana sugiriendo que redujera a una casa más pequeña para que Emiliano pudiera ayudarme a manejar las cosas. Javier bromeando demasiado a menudo sobre qué afortunado era Emiliano por tener una madre con una propiedad en un barrio de primera. Me dije que lo imaginaba. Había aprendido así a callar mis instintos. Ahora, después de la advertencia de Mateo, cada recuerdo se sentía como una pieza de un rompecabezas que no quería ver. Esa mañana, Mateo entró en la cocina, con el cabello revuelto, aún en pijama. Frotó sus ojos, y por un segundo pareció más joven que sus 12 años. Se sentó frente a mí, y tomó un pedazo de pan tostado que dejé en un plato. «Abuela», dijo entre bocados, «¿sabes por qué me gusta quedarme aquí?» Acaricié su cabello, esperando. «Porque tú me ves. En casa. Es como si no importara. Papá siempre está ocupado. Adriana solo se preocupa si estoy callado. Cuando intento hablar, no me escuchan. Pero tú escuchas. Me miras. Es como si no fuera invisible». Mi garganta se cerró. Lo acerqué más, el calor de su pequeño cuerpo contra el mío. «Nunca serás invisible para mí», susurré. «Ni por un segundo». Asintió, y sentí sus hombros relajarse. Como si hubiera cargado ese peso demasiado tiempo. Pensé en la trampa que Emiliano y Adriana habían intentado tender, en sus sonrisas frías y palabras calculadas, y de repente, no solo estaba luchando por mi dignidad o mi vida, sino por la de Mateo.
Él necesitaba a alguien en su esquina. Alguien que no lo cambiara por conveniencia o control. Lo vi acercarse al sueño, sus pestañas descansando contra sus mejillas sonrojadas, y un voto se asentó en mí como hierro. No solo me protegería de cualquier plan que hubieran tejido, también lo protegería a él, porque si yo caía, Mateo sería el siguiente, y nunca podría dejar que lo usaran como peón en su juego. Las palabras de Mateo se quedaron conmigo mucho después de que regresó al cuarto de huéspedes a jugar con su tableta. Me senté sola en la cocina, el café frío en mis manos, y por primera vez en años me permití revisitar un recuerdo que solía mantener bajo llave. Fue el día después del funeral de Esteban. Había estado funcionando en automático, moviéndome por los pasos de la viudez, como si mi cuerpo supiera qué hacer mientras mi mente se rezagaba. Elena, que entonces era más una conocida que una amiga, pasó con un guisado y un sobre de Manila. Esteban quería que esto se leyera de inmediato, dijo suavemente, colocando el sobre en la mesa del comedor. Recuerdo mi mano temblando al abrirlo. El testamento pesado con palabras que no estaba lista para ver. Todos nuestros ahorros, la casa, incluso el pago del seguro estabas a mi nombre. No en fideicomiso, no compartido, no repartido. Para mí, directamente. Y solo si yo fallecía, Emiliano heredaría como heredero secundario. En ese momento, apenas lo registré. Tenía 28 años, abrumada por el duelo, tratando de descifrar cómo criar a un niño de 3 años sola. No pensaba en herencias, pensaba en pañales, pagos de hipoteca y cómo mantener mi trabajo de maestra mientras preparaba el almuerzo de Emiliano. Pero ahora, mirando atrás a través de los ojos asustados de Mateo, finalmente podía ver lo que ese documento había significado todo el tiempo. Durante años, Emiliano me vio como el puente hacia el legado de su padre. Pero conforme pasaron las décadas, mientras yo permanecía saludable y presente, ese puente no colapsó como él podría hasta haber esperado. En cambio, se mantuvo firme. Mi longevidad misma se había convertido en su obstáculo. Casi podía escuchar su voz en mi cabeza. La agudeza que a veces se filtraba cuando pensaba que no estaba escuchando. Ya tuviste suficiente tiempo, mamá. ¿No crees que es nuestro turno? Ese recuerdo me cortó de una manera para la que no estaba preparada. Eso era en lo que me había convertido a sus ojos. No una madre. No la mujer que trabajó turnos dobles y lo llevó a la escuela de leyes, sino un inconveniente vivo. Una guardiana envejecida entre él y lo que creía que se le debía. El pensamiento me revolvió el estómago. Presioné mis palmas contra la mesa y respiré lentamente, luchando contra la ola de náuseas. Y entonces, otro miedo se deslizó, más frío y agudo. Si Emiliano podía mirarme, a su madre, y ver solo un obstáculo, ¿qué haría con Mateo? Mateo era joven, impresionable. Aún buscando quién era, ya mirábale a su padre con una mezcla de asombro y confusión, intentando reconciliar al hombre que lo arropaba los fines de semana, con el que alzaba la voz a los meseros. Si Emiliano torcía la narrativa lo suficiente, si Adriana le susurraba al oído con frecuencia, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que Mateo comenzara a dudar de mí también? Pensé en el niño aferrando mi mano en la boda, susurrando que me fuera, su pequeño cuerpo temblando de miedo. Había confiado en mí. Acudió a mí por protección. No podía dejar que Emiliano envenenara ese vínculo. El peso de eso se asentó en mi pecho mientras el sol de la mañana subía más alto. No solo estaba luchando por mí misma, estaba luchando para asegurarme de que Mateo nunca olvidara la verdad. A medianoche, la casa estaba en silencio. Mateo se había dormido acurrucado en el sofá, una cobija cubriéndolo hasta la barbilla. Me quedé junto a la ventana de la cocina,
la oscuridad presionando contra el cristal. Y sostuve el teléfono más tiempo del que debía. Finalmente, marqué el número de Elena. Contestó al segundo timbre. Su voz somnolienta pero firme. «Clara, ¿qué pasa?» Las palabras salieron de mí en tropel. Le conté del susurro de Mateo en la boda, de lo que había escuchado de Emiliano y Adriana planeando, de la mención de un doctor falso, y cosas aún más oscuras. Mi voz temblaba, pero me obligué a exponerlo todo. Hubo una pausa en la línea. Solo el leve zumbido de la estática. Luego Elena habló, tranquila y deliberada. «Hiciste lo correcto al llamarme. Ahora escúchame con atención. Documentamos, preparamos y peleamos en tus términos, no en los de ellos». Su firmeza me dio suelo. Presioné el teléfono más cerca de mi oído mientras comenzaba así a detallar los pasos. «Primero», dijo, «necesitas grabaciones. Cualquier conversación que levante sospechas. Cualquier intento de presionarte, grábalo en México. Basta con que una parte del consentimiento esté en la conversación para que sea admisible». Asentí, aunque no podía verme. «Grabaciones. Entendido». Segundo, rastreamos las finanzas, las deudas de Adriana, las demandas de Javier, las cuentas de Emiliano. Si están planeando algo, el dinero será el hilo que lo conecte todo. Yo buscaré registros discretamente. No menciones esto a nadie». Su tono tenía la autoridad que me hacía sentir como estudiante otra vez, tomando notas en un salón. Garabateé en un cuaderno amarillo. Mi letra irregular por la urgencia. Tercero, continuó Elena. Necesitas exámenes médicos, doctores independientes, no cualquiera que Emiliano o Adriana recomienden. Certificados de salud, evaluaciones neurológicas, todo documentado. Así, si intentan jugar la carta de la demencia, tendremos pruebas sólidas. Exhalé lentamente, el aire temblando al salir de mí. Elena. Iban a humillarme frente a todos. Su voz se suavizó. Y esa humillación habría sido el primer paso. De ahí, empujarían por la tutela. Una vez que ocurriera, perderías tu voz sobre todo tu casa, tu dinero, tus decisiones. Pero no estás indefensa. Clara, ahora estás un paso adelante. Un silencio se extendió entre nosotras, lleno solo por el leve sonido de la respiración de Mateo desde el sofá. Lo miré, su pequeño pecho subiendo y bajando. Y sentí algo endurecerse dentro de mí. «Piensan que soy frágil», dije, mi voz baja pero firme. «No tienen idea de lo que he vivido. Perder a Esteban, criar a Emiliano sola, luchar para mantener unidas esta familia. Si quieren una batalla, van a aprender cuánto poder han subestimado». Casi podía escuchar a Elena sonreír a través de la línea. «Esa es la Clara que conozco. Mañana vienes a mi oficina. Empezaremos un rastro de papel. Pondremos cada pieza en su lugar. Pero esta noche, descansa si puedes», le agradecí, con la garganta apretada. Y colgué. La casa se sentía diferente ahora. No solo pesada, sino cargada, como un campo de batalla esperando el amanecer. Doblé el cuaderno amarillo y lo guardé en el cajón de mi escritorio, sabiendo que era la primera arma en una guerra que nunca pensé que pelearía. A la mañana siguiente, me vestí con cuidado, nada ostentoso, nada descuidado, solo mi suéter azul claro y un collar de perlas que Esteban me dio una vez. Quería parecer ordinaria, accesible, el tipo de mujer que podrían subestimar. Emiliano me había invitado a un brunch en una cafetería pequeña en el centro. Adriana ya estaba sentada cuando llegué, su mano manicureada sosteniendo una mimosa, sus ojos recorriéndome con esa sonrisa suya, demasiado pulida, demasiado ensayada. «Mamá», dijo Emiliano mientras se inclinaba para besar mi mejilla, «te ves muy bien, de verdad».
Fue la forma en que añadió de verdad lo que me pinchó la piel. Casi como si necesitara convencerse a sí mismo. Pedimos huevos benedictinos para Emiliano, tostada de aguacate para Adriana, café negro para mí, por unos minutos. La conversación bailó en temas seguros el proyecto de ciencias de Mateo, el último cliente de Emiliano, las renovaciones que Adriana decía estar manejando en una casa en Polanco. Asentí. Sonreí. Dejé que las palabras pasaran como ruido de fondo. Sabía que venía. Lo sentía. Podía percibir el peso ensayado flotando en el aire, esperando el momento justo para caer. Y entonces cayó. «Mamá», dijo Emiliano suavemente, dejando su tenedor. «He estado pensando. Has pasado por mucho desde que papá murió. Has cargado tanto sola. Tal vez es hora de que veas a alguien profesional, solo para ayudar con el duelo. Y, ¿sabes? La memoria». Adriana intervino justo a tiempo. Su voz dulce como miel. «No es nada de qué avergonzarse, Clara. Todos necesitamos un poco de ayuda al envejecer. Hay especialistas que realmente pueden aliviar esa carga». Dejé que las palabras aterrizaran, que cortaran. Dentro, mi pecho ardía de ira, pero en la superficie. Incliné la cabeza. Fruncí el ceño como si estuviera confundida. «Mi memoria», pregunté, con voz débil. Incluso dejé que mi mano temblara ligeramente, como si buscara el hilo de su significado. No creo que sea tan malo». Adriana se acercó más. El olor de su perfume espeso, empalagoso. «Olvidaste el recital escolar de Mateo el mes pasado. ¿Recuerdas? ¿Y esa vez que repetiste la misma historia 2 veces en la cena? Emiliano y yo estábamos un poco preocupados. Eso es todo». Fingí vergüenza, bajando la cabeza, trazando el borde de mi taza de café. Con mi otra mano, dentro de mi bolso, presioné la grabadora que Elena me había dado la noche anterior. La luz roja parpadeó bajo la solapa. Emiliano extendió la mano sobre la mesa, rozando la mía. «Solo se trata de estar seguros. Mamá, si atrapamos estas cosas temprano, todo es más fácil. Para todos». Su tono era calmado, tranquilizador, incluso protector en la superficie. Pero podía escuchar el trasfondo. La actuación en su cadencia. No estaban preocupados por mí. Estaban poniendo cimientos, sembrando semillas para quien quisiera escuchar después. Forcé una sonrisa temblorosa. Tal vez tengan razón. Tal vez debería pensarlo. Los ojos de Adriana brillaron. El más mínimo destello de triunfo rompiendo su máscara antes de que lo ocultara tras un sorbo de champán. Tomé mi café lentamente, mi corazón latiendo contra mis costillas. Cada palabra, cada tropiezo fingido, cada pista de confusión que les di, lo creyeron. Pensaron que estaba deslizándome, que ya estabas a medio camino del rumbo que querían para mí. Y mientras miraba la pequeña grabadora brillando en mi bolso, supe que lo había capturado todo. Prueba de que su preocupación no era preocupación, sino estrategia. ¿Hasta dónde llegarían una vez que pensaran que era débil? Mateo se quedó conmigo ese fin de semana. Llegó con una mochila a medio cerrar, los tenis desamarrados y un alivio silencioso en los ojos cuando cruzó mi puerta. Fingí no notar lo rápido que se movió para cerrar con llave. «Papá piensa que estoy en casa de un amigo», murmuró, dejando su mochila junto al sofá. «Mamá no pregunta mucho. Preparé chocolate caliente como solía hacer cuando era más pequeño, con crema batida amontonada y un toque de canela encima». Sonrió. Una sonrisa real, del tipo que no había visto en meses. Pasamos la tarde juntos, sin teléfonos, sin tensión. Solo Monopoly extendido sobre la mesa de la sala y la risa de Mateo llenando la casa. Era más astuto que la mayoría de los niños de 12 años que conocía, haciendo tratos conmigo en intercambios, recordándome a su padre a esa edad. Pero a diferencia de Emiliano,
Aún no había dureza en él. Más tarde, cuando las piezas del juego fueron abandonadas y el reloj pasó de las 10, Mateo se acurrucó a mi lado en el sofá. Su voz era baja, casi tragada por el zumbido del viejo refrigerador. «Abuela», dijo, «¿sabes por qué me gusta quedarme aquí?» Acaricié su cabello, esperando. «Porque tú me ves. En casa, es como si no importara. Papá siempre está ocupado. Adriana solo se preocupa si estoy callado. Cuando intento hablar, no me escuchan. Pero tú escuchas. Me miras. Es como si no fuera invisible». Mi garganta se cerró. Lo acerqué más. El calor de su pequeño cuerpo contra el mío. «Nunca serás invisible para mí», susurré. «Ni por un segundo». Asintió, y sentí sus hombros relajarse. Como si hubiera cargado ese peso demasiado tiempo. Pensé en la trampa que Emiliano y Adriana habían intentado tender. En sus sonrisas frías y palabras calculadas. Y de repente, no solo estaba luchando por mi dignidad o mi vida, sino por la de Mateo. Él necesitaba a alguien en su esquina. Alguien que no lo cambiara por conveniencia o control. Lo vi acercarse al sueño. Sus pestañas descansando contra sus mejillas sonrojadas. Y un voto se asentó en mí como hierro. No solo me protegería de cualquier plan que hubieran tejido, también lo protegería a él. Porque si yo caía, Mateo sería el siguiente. Y nunca podría dejar que lo usaran como peón en su juego. El lunes por la mañana, el aire en mi casa se sentía más pesado. Como si incluso las paredes entendieran el peso de lo que Mateo me había contado. Lo dejé en la escuela. Besé su frente y lo vi desaparecer entre la multitud de mochilas y charlas. Mi pecho dolía al pensar en enviarlo de vuelta al círculo de Emiliano y Adriana. Pero no podía retenerlo aquí para siempre. Todavía no. Cuando regresé a casa, Elena ya estaba esperando en el porche. Su maletín equilibrado contra una rodilla. El cabello recogido en un moño sin complicaciones. No se molestó con cortesías. «Tenemos que hablar», dijo con voz cortante. Adentro, sobre un café que apenas podía tomar, Elena abrió su maletín y deslizó una carpeta delgada sobre la mesa. Hice que uno de mis investigadores siguiera un rastro de papel durante el fin de semana. Pensamos que solo preparaban un fraude de tutela. Pero Clara, esto va más profundo. Abrí la carpeta, escaneando recibos, registros de farmacias, copias de firmas. Mi estómago se revolvió mientras las piezas se encajaban. «Sedantes», dijo Elena en voz baja. «Fuertes. Javier los adquirió bajo el nombre de Adriana. Han estado surtiendo recetas en una farmacia en el estado vecino, esperando que no se conectara aquí». La habitación dio vueltas. Mis dedos apretaron los papeles, manchando la tinta. «¿Pretenden poner esto en mi comida?», Elena sintió sombríamente. «Eso parece. Suficientes de estos. Con el tiempo. Y parecerías desorientada, confundida, incapaz. Podría pasar como demencia temprana. Y si calcularan mal la dosis, Clara, podría ser fatal». Empujé la carpeta. La bilis subiendo por mi garganta. La idea de Emiliano, el niño al que cuidé en fiebres, el hombre al que vi jurar en la barra con orgullo permitiendo esto, tal vez incluso alentándolo, rompió algo dentro de mí. Me obligué a respirar, a encontrar suelo bajo mis pies. La mano de Elena descansó suavemente sobre la mía. «Esto ya no es solo sobre tu patrimonio, es sobre tu vida». Cerré los ojos por un momento, sintiendo el peso de sus palabras. Imágenes parpadeaban la risa de Mateo, su confesión silenciosa de que yo era la única que lo veía. La voz de mi esposo hace años, diciéndome que nunca dejara que nadie disminuyera el valor de lo que construimos juntos. Cuando abrí los ojos, el duelo se había endurecido en algo más agudo. «Si quieren guerra, la tendrán». La boca de Elena se curvó, no en una sonrisa, sino en algo cercano al respeto.
Entonces lo hacemos con inteligencia. No los confrontamos directamente. Reunimos más. Dejamos que piensen que estás cayendo en sus manos. Asentí. El voto que hice sobre la forma dormida de Mateo resonando en mí como un tambor. Esto ya no era sobre miedo. Era sobre supervivencia y justicia. Aún así, la pregunta me perseguía mientras guardaba la carpeta en el maletín de Elena. ¿Cómo podría exponerlo sin revelar mi mano demasiado pronto? La carpeta que Elena me mostró se quedó en mi mente como una sombra que no podía sacudir. Cada vez que abría el refrigerador o removía azúcar en mi té, imaginaba un polvo blanco disolviéndose, invisible, esperando. Me enfermaba pensar cuán cerca había estado de confiar en las comidas que Emiliano o Adriana me entregaban. Pero el miedo ya no era mi compañero. La determinación lo era. Elena y yo pasamos las siguientes 2 noches elaborando un plan. No con palabras airadas, sino con precisión deliberada. Si ellos estaban montando un espectáculo para pintarme como incompetente, entonces yo montaría uno propio. Los invitaré aquí, le dije a Elena, paseando por mi cocina mientras ella tomaba notas. Si piensan que estoy dispuesta a hablar abiertamente sobre mi salud, sobre el dinero, creerán que han ganado. Me verán como débil, demasiado confiada. Y ahí es cuando se mostrarán. Elena se recostó, golpeando su pluma contra su cuaderno. Tiene que parecer natural, como si fuera tu idea. De lo contrario, olerán la trampa. Así que escribí las invitaciones yo misma, a mano, deliberadas, con un ligero temblor en los trazos, no demasiado, pero suficiente para sugerir a una mujer mayor lidiando con las realidades de la edad. La nota fue breve. Queridos Emiliano y Adriana, creo que es hora de que hablemos abiertamente como familia. Sobre mi salud, mis deseos y los asuntos de herencia que nos pesan a todos. La transparencia es lo mejor. ¿No creen los recibiré para un brunch aquí este sábado? Solo nosotros. Es hora de claridad. Con cariño. Mamá. Deslicé las notas en sobres y las hice entregar a mano. Mateo recibió la suya también. Aunque la suya era diferente, solo una línea corta, diciéndole que lo quería cerca, pero que dijera poco. Era lo suficientemente listo para entender. El miércoles, Emiliano llamó. Su voz tenía esa cadencia pulida de abogado que siempre usaba cuando quería sonar en control. Mamá, esto es responsable de tu parte. Adriana y yo pensamos que es una idea maravillosa. Casi podía escuchar y él a Adriana alimentándole las palabras desde el fondo. Estaremos ahí, añadió. Casi demasiado rápido. Sábado, 10 en punto. Le agradecí con el tono suave y tembloroso de alguien aliviado por finalmente enfrentar la verdad. Cuando la llamada terminó, Elena, escuchando desde el otro lado de la mesa, levantó las cejas. Han mordido el anzuelo. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de preparación silenciosa. El investigador de Elena, un hombre llamado Raúl con ojos afilados como vidrio, llegó el jueves por la noche con 2 maletas. No ropa, equipo, cámaras discretas, explicó, dejándolas. Micrófonos de audio. Transmisión inalámbrica. Una vez instaladas, tendrás un registro de todo lo que pase en esta casa. Se movió con una eficiencia silenciosa, colocando una lente detrás de una estantería en la sala, otra dentro de un arreglo floral en la mesa del comedor. Un micrófono se escondió en la base de la lámpara junto a mi silla. El lugar exacto que Emiliano siempre intentaba reclamar cuando quería parecer el jefe de la familia. Ver a Raúl trabajar me inquietó. Mi hogar, que siempre había sido mi refugio, se estaba convirtiendo en un escenario, pero, pensándolo bien, eso era exactamente lo que Emiliano y Adriana habían planeado para mí. Al menos de esta manera.
Yo controlaba las luces. El viernes por la noche. Elena se quedó hasta tarde, repasando cada detalle conmigo. No necesitas provocarlos. Solo déjalos hablar. Que crean que estás cediendo. Cuanto más cómodos se sientan, más descuidados serán. Asentí, aunque una parte de mí temblaba por dentro. No era actriz, ni estratega de profesión. Era una viuda de 68 años que había criado a un niño con guisados y cuentos para dormir. Pero ese niño se había convertido en un hombre dispuesto a traicionarme. Y ahora no tenía opción más que jugar su juego mejor de lo que ellos jamás imaginaron. El sábado por la mañana. Desperté temprano. La casa olía a café y panecillos calientes. La mesa estaba puesta de manera sencilla, sin extravagancias. Solo una comida familiar esperando suceder. Miré el reloj. Las 10 llegarían pronto. La voz de Elena resonó en mi memoria mientras alisaba una servilleta. Piensan que eres frágil. Piensan que estás ciega. No tienen idea de quién eres realmente. Alisé mi vestido. Revisé las luces de las cámaras escondidas detrás de las rosas y respiré hondo. La trampa estaba lista. ¿Caerían directamente en ella? A las 9:45 sonó el timbre. Un sonido agudo y puntual que parecía cortar el silencio. Estaba en la cocina, acomodando fruta en una charola que no pretendía que nadie comiera. Las cámaras ya zumbaban invisiblemente en sus rincones. El micrófono de la lámpara armado. Me limpié las manos con un trapo de cocina y me dirigí al vestíbulo. Lenta y firme, como se espera que se mueva una mujer de mi edad. A través del vidrio esmerilado, vi primero la silueta de Emiliano, hombros anchos, traje demasiado formal para un brunch. Detrás de él, Adriana estaba un paso atrás, un estudio en compostura pulida. Alcancé la manija, pero sus voces me llegaron primero, finas y comprimidas por la puerta, pero inconfundibles. «Si se resiste», dijo Adriana, baja y precisa. «Javier se encarga». Mi mano se congeló en la perilla. Las palabras eran limpias como una navaja. Se encarga. Como si yo fuera un problema para mover. No una madre para encontrar. La voz de Emiliano regresó áspera. No la cadencia fría de abogado que usaba como uniforme. «No necesitamos a Javier si firma». Te lo dije. Puede ser razonable. La respuesta de Adriana fue más suave, casi tierna, del modo en que el veneno puede ser dulce. No será razonable sin un empujón. Ha sido consentida toda su vida. Deja que Javier haga lo que sabe. Hubo una pausa. Y cuando Emiliano habló de nuevo, el sonido se enganchó en algo crudo. Siempre eligió a otros sobre mí. Estudiantes, vecinos, Mateo, cualquiera que no fuera yo. Si hubiera puesto la mitad de ese esfuerzo en apoyarme, no estaría haciendo esto ahora. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Presioné mi palma contra la pared. El yeso frío bajo mi piel. De todas las cosas para las que me había preparado la preocupación fingida, el diagnóstico falso, incluso los sedantes esto, golpeó más profundo. No codicia, no solo la promesa de dinero o poder, sino la herida vieja de un hijo torcida en justificación. Lo creía. Había torcido la historia para adaptarla a sí mismo. Me había tallado en la madre que quería despreciar. Los tacones de Adriana resonaron en la pizarra. Estás haciendo lo que hace un buen hijo. Emiliano, estás tomando responsabilidad. La gente lo entenderá. El cerrojo chasqueó cuando lo giré y abrí la puerta con una sonrisa que parecía levantar piedra. Llegaron temprano. Dije, aireada, la suavidad practicada de alguien ansioso por complacer. Pasen, pasen. El café está listo. Emiliano cruzó el umbral y en el medio segundo antes de que controlara sus facciones, vi el destello de cálculo. Besó mi mejilla, de forma rutinaria. Luego escaneó la exhabitación. Adriana entró detrás, sus dedos rozando las flores en la mesa de la consola,
como si ya fuera dueña de la casa. «Te ves encantadora, mamá», dijo Emiliano. Lo dijo como una línea. «Gracias», respondí, dejando mi mano flotar en mi garganta. Un aleteo que podía ser nervios, o edad, o ambos. Mi memoria no es lo que era. Así que escribí una pequeña lista. Gesticulé hacia el comedor, donde una libreta y una pluma esperaban junto a la lámpara con su micrófono escondido, para no olvidar los puntos que debemos cubrir. Los ojos de Adriana se dirigieron a la libreta, luego a mi rostro, y ahí estaba el destello de alivio. La historia que querían era la historia que les estaba dando. En la sala, la luz del sol caía en barras sobre la alfombra. La cámara detrás de la estantería observaba sin parpadear. Serví café. Adriana tomó el suyo con leche de almendra. Emiliano lo tomó negro, como siempre desde la escuela de leyes. Coloqué las tazas con un temblor que no era del todo fingido. «Lo mantendremos simple», dijo Emiliano, deslizándose en la silla junto a la lámpara. Colocó una carpeta nítida en la mesa, alineando sus bordes con la veta. «Solo una conversación sobre tu salud, tus deseos y cómo podemos ayudarte a seguir adelante». «Apoyo», repetí, asintiendo como si la palabra me consolara. «Eso es amable». Me senté en mi silla y doblé las manos, dejando que el silencio los invitara a llenarlo. Adriana alcanzó la libreta. «Clara, ¿por qué no empezamos con cómo te has sentido día a día? ¿Alguna confusión? ¿Perdiendo cosas? ¿Olvidando citas?» ¿La preocupación en su voz habría engañado a un extraño? «A veces olvido», dije, con los ojos bajos. «Nombres, fechas. Es vergonzoso». Dejé pasar un instante. Luego levanté la vista. Acuosa y esperanzada. Ese doctor que mencionaron en el brunch. ¿Estaría dispuesto a venir hoy si ayuda a tranquilizar a todos? Adriana ocultó su satisfacción como una carta que aún no necesitaba jugar. «Está disponible», dijo. «Si pensamos que es apropiado». Emiliano abrió la carpeta. Los formularios legales se desplegaron poderes de atención médica, borradores de poderes notariales, el esqueleto de la tutela. Tocó cada página con 2 dedos. No posesivo, solo seguro. «Esto es estándar», dijo, y escuché el eco de otra cocina. Otra carpeta, otra tarde en la que se suponía que debía firmar porque simplificaría las cosas. Levanté mi taza, probé el café amargo y la puse con cuidado. Mis manos parecían más viejas a la luz de la mañana, las venas más pronunciadas, la piel más fina. No temblaban. Dentro, la grieta que se había abierto cuando escuché las palabras de Emiliano en el porche se extendió silenciosamente, como el hielo que florece en un estanque invernal. Era un corazón roto sin teatralidades, del tipo que reduce el mundo a unas pocas verdades duras. Esto no era solo robo o fraude. Era un hijo intentando borrar a la madre que una vez fue su refugio, reescribiendo el pasado hasta que encajara con la historia donde se le debía todo. Y yo era un obstáculo, control disfrazado de preocupación, castigo vestido de ayuda. Doblé la servilleta en mi regazo y respiré otra vez. Las cámaras observaban. La lámpara escuchaba. Mi hogar se había convertido en testigo. Y yo también. Miré a mi hijo. Realmente lo miré, el cabello cuidado, el reloj caro, la calma practicada. Y vi, por primera vez, al niño debajo que había confundido mi amor con ausencia porque no era adoración. «¿Por qué no me guías?», dije suavemente, como si pidiera direcciones. «Empieza donde creas que es mejor», comenzó a hablar. Y lo dejé. A mediodía. La casa zumbaba con voces. La mesa del comedor brillaba bajo un pulido fresco. Las sillas bien alineadas. El aire teñido con el leve dulzor del aceite de limón y el café. Había elegido celebrar la reunión en la sala,
donde la luz del sol se derramaba ampliamente por las ventanas de bahía. Daba la ilusión de calidez, de apertura, perfecta para lo que estaba por suceder. Los parientes llegaron primero, primos que rara vez veía, un par de vecinos en los que confiaba lo suficiente para incluirlos. Incluso mi cuñada Rosa, que llevaba el escepticismo como perfume, se acomodaron con charlas educadas, curiosos pero sin sospechar. Luego, la puerta principal se abrió de nuevo, y entraron los jugadores principales. Emiliano entró primero. Traje impecable, barbilla alta, la presencia practicada de un abogado entrando a un tribunal. Adriana lo siguió, blusa de seda color vino, ojos brillando con seguridad. Detrás de ellos vino Javier, todo cabello engominado y manos inquietas, una sombra de amenaza que se adhería a él como humo. Por último, el supuesto psiquiatra, un hombre alto con chaqueta gris, cargando un maletín de cuero, su apretón de manos flojo y grasiento. Emiliano no perdió tiempo. Se paró cerca de la chimenea, gesticulando con la autoridad de alguien acostumbrado a dominar salas. «Gracias a todos por venir», comenzó. «Estamos aquí porque la salud de mi madre ha estado decayendo. Necesitamos discutir planes para su cuidado y cómo manejar mejor sus asuntos para que no sea una carga». Se alzaron murmullos. Rosa frunció el ceño. Un primo se inclinó hacia adelante. Bajé la mirada, dejando que mis labios se separaran en una leve sonrisa que no llegaba a mis ojos. Mis dedos jugaron con el dobladillo de mi cardigán. Una imagen de distracción leve. «¿Decayendo?», repetí suavemente, como si la palabra apenas hubiera aterrizado. «Oh, a veces olvido». Emiliano aprovechó la señal, deslizando un documento de su carpeta. «Es natural, mamá. Por eso pensamos que una opinión profesional ayudaría hoy. El doctor Morales aquí puede ofrecer claridad». El hombre de la chaqueta gris asintió gravemente, ya alcanzando su maletín. Pero antes de que comenzara su actuación, una segunda figura se levantó del fondo de la sala. Elena Torres. Mi amiga, mi abogada, impecable en su blazer azul marino, se puso de pie con una confianza que cortó el aire. «Antes de que avancemos demasiado», dijo con calma, «creo que es justo que todos escuchen algo importante». El silencio fue inmediato. Todas las miradas se volvieron. De su bolso, Elena sacó un dispositivo delgado no más grande que un control remoto. Lo activó, y de repente la sala se llenó con voces no presentes. La voz de Javier llegó primero, engreída e inconfundible. «Si se resiste, no esperamos. Los sedantes van en su comida. Simple. Los accidentes pasan todos los días». Los jadeos rompieron la sala como vidrio roto. Rosa se llevó una mano a la boca. Uno de los vecinos dejó escapar un «Dios mío», sorprendido. El color se drenó del rostro de Emiliano, mientras las palabras resonaban. La grabación tan nítida que cortaba cualquier negación. Antes de que pudiera formarse, el rostro de Adriana se endureció. Luego se inclinó hacia Javier. Un destello de pánico antes de que se compusiera. El propio Javier se puso rígido, la mandíbula apretada, pero no lo suficiente para borrar el reconocimiento estampado en sus facciones. Me senté más derecha, doblando las manos pulcramente en mi regazo. El acto de confusión se deslizó como un chal cayendo de mis hombros. Mi voz, cuando hablé, era calma. Ese es mi yerno que todos acaban de escuchar, planeando cómo terminar con mi vida. No demencia, no duelo, cálculo frío. El silencio que siguió fue más pesado que cualquiera que hubiera conocido en esta casa. Emiliano tartamudeó. Esto está sacado de contexto. Contexto. El tono de Elena era hielo. Tenemos más. Emiliano. Mucho más. Tocó el dispositivo.
La promesa de más revelaciones colgando como una nube de tormenta. Las miradas se movieron entre nosotros familiares, vecinos, incluso el supuesto psiquiatra, que ahora se movía incómodo en su silla. La marea había cambiado en un instante, y todos lo sentían. Giré mi mirada hacia Emiliano, firme e inquebrantable. Viniste aquí para despojarme de mi dignidad frente a las personas que amo. En cambio, han escuchado la verdad. Dime, hijo, ¿cuánto más quieres que sepan? La sala contuvo el aliento, y el dedo de Elena se cernió sobre el dispositivo, listo para reproducir la siguiente grabación. La sala aún resonaba con el eco de la amenaza grabada de Javier, cuando Elena alcanzó su maletín una vez más. El peso del silencio presionaba contra las paredes. Nadie se movía. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte, creo, dijo Elena, su voz firme como acero. Que todos aquí merecen ver el panorama completo. Colocó una carpeta gruesa, abriéndola para que todos la vieran. Página tras página llevaba el nombre de Adriana, trazado a través de compañías fantasma y bancos extranjeros, transferencias electrónicas, firmas falsificadas, incumplimientos de préstamos. Todo estaba ahí, en blanco y negro. Adriana, continuó Elena, sus ojos fijos en la mujer que ahora estaba congelada en su silla, mientras tus ventures inmobiliarios colapsaban. Encontraste formas creativas de transferir culpas y deudas a otros, y cuando eso no fue suficiente, tú y tu hermano encontraron un nuevo objetivo. Los jadeos y murmullos se alzaron de nuevo. Rosa se inclinó hacia Liech adelante, labios apretados, su mirada cortando a través de Adriana. Javier intentó una sonrisa burlona, pero Elena no había terminado. Otra carpeta se deslizó sobre la mesa, registros de demandas, juicios, quejas por fraude. Javier Morales, actualmente nombrado en 3 demandas civiles separadas, cada una citando fraude, coerción y tergiversación. ¿Un patrón? No un accidente. El color se drenó del rostro de Javier, su bravuconería disolviéndose mientras la verdad se desplegaba pieza por pieza. Pero el golpe más pesado aún no había caído. Elena me miró, su expresión pidiendo permiso. Asentí levemente. Aunque mi estómago se apretó, presionó reproducir en el dispositivo de nuevo. Esta vez la voz era inconfundible. La de Emiliano, aguda con amargura, capturada días antes de la boda. No está muriendo lo suficientemente rápido. Construí mi carrera, mi vida, mientras ella se aferraba a todo como si fuera solo suyo. Eligió caridad, extraños, incluso a Mateo, sobre mí. He esperado lo suficiente. Merezco lo que es mío. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Sentí mi pecho apretarse. Mi visión borrosa. Por un momento, no vi al hombre trajeado parado en el hogar, sino al niño que alguna vez sostuve en la noche cuando las fiebres cedían. Al niño que aferró mi mano en su primer día de escuela. Ahora la voz de ese niño me condenaba. La máscara de Emiliano se rompió. Su rostro se torció, la ira inundando la superficie. Golpeó un puño contra la repisa. Nunca me diste lo suficiente, rugió. Le diste a todos los demás tiempo, atención, dinero, pero no a mí. Nunca a mí. La sala retrocedió ante la erupción. Adriana intentó calmarlo, pero él apartó su mano. Javier se movió incómodo, calculando su propia escapatoria. El supuesto psiquiatra miró al suelo, de pronto muy pequeño en su silla. Mis lágrimas llegaron sin ser invitadas, calientes contra mis mejillas. No por miedo, no por humillación, sino por un duelo tan profundo que me vació. Las personas en la sala se desdibujaron detrás de mis lágrimas. Todo lo que veía era la verdad, que finalmente se había liberado. Hijo mío, susurré, mi voz quebrándose. Todo lo que hice fue amarte.
Todo lo que quise fue verte prosperar. ¿Y llamas a eso no suficiente? El pecho de Emiliano subía y bajaba, sus ojos salvajes, divididos entre la rabia y la leve sombra de la vergüenza. Por un latido, el silencio se asentó de nuevo, pesado como plomo. A nuestro alrededor, la familia y los vecinos miraban, sus rostros grabados con conmoción, lástima, juicio. Habían presenciado no solo el desmoronamiento de un plan, sino el colapso desnudo de un vínculo entre madre e hijo. Y yo estaba allí, temblando, las lágrimas aún cayendo, no porque temiera lo que me pasaría, sino porque finalmente entendí la profundidad de la traición de mi hijo. La pregunta ahora no era si la verdad se había revelado, sino qué haría Emiliano con su máscara arrancada. Las semanas que siguieron se desplegaron como una tormenta en cámara lenta. Cada titular otro trueno, cada citación judicial otro relámpago. La reunión familiar lo había roto todo. Ahora las consecuencias caían como lluvia. Adriana fue la primera en caer. Los fiscales no perdieron tiempo una vez que Elena entregó los archivos. Fraude, malversación, documentos hipotecarios falsificados. La evidencia se apilaba más alta de lo que incluso el encanto de Adriana podía escalar. La vi una vez en las noticias de la noche. El cabello recogido tenso, los labios apretados en desafío mientras la llevaban al juzgado. La voz del presentador era Clínica Adriana Morales, acusada de múltiples cargos de fraude y malversación. Detrás de ella, Javier evitaba las cámaras, pero su destino estaba sellado con igual firmeza. El nombre de Javier apareció en 3 acusaciones separadas en pocos días. Fraude electrónico, estafas inmobiliarias, conspiración. Su abogado insistió en que las acusaciones eran exageradas, pero el rastro de papel era irrefutable. Su sonrisa, la que siempre parecía decir que estaba 2 pasos adelante, había desaparecido para cuando circuló la primera foto policial. La confianza resbaladiza se fue, reemplazada por ojos que se movían como los de un animal atrapado. Y luego Emiliano, mi hijo. El colegio de abogados anunció una investigación sobre su conducta antes de que la tinta secara en la acusación de Adriana. Los investigadores revisaron archivos de casos, buscando conflictos de interés, evidencia enterrada, tratos clandestinos. Su nombre comenzó a aparecer en las mismas frases que conspiración y obstrucción. Los clientes se retiraron, los socios se distanciaron, y el bufete emitió un comunicado de prensa tan pulido que bien podría haber sido un epitafio. Lo leí en silencio una mañana en mi mesa de cocina. Con efecto inmediato, Emiliano Villanueva tomará una licencia en espera de la investigación. Una licencia, pensé con amargura. La frase que los abogados usan cuando quieren decir ruina. Debería haberme sentido triunfante. Después de todo, Elena tenía razón. La justicia, cuando se documenta cuidadosamente, cuando se persigue sin descanso, tiene dientes. Sin embargo, mientras doblaba el periódico y lo apartaba, todo lo que sentía era un dolor hueco. Mateo se sentó frente a mí, la barbilla apoyada en las manos. «Abuela», preguntó suavemente, «¿esto significa que ahora estamos a salvo?» «A salvo». La palabra se quedó suspendida. Extendí la mano y alisé su cabello hacia atrás desde su frente, como solía hacer con Emiliano cuando era niño. «Sí, cariño», susurré. «A salvo». Pero dentro, no estaba segura. A salvo de planes, sí. A salvo de fraudes, de sedantes escondidos en tazones de sopa, de complots susurrados. Pero a salvo del desamor, del sonido de la voz de mi hijo, cruda de resentimiento. Esa herida no tenía remedio en un tribunal. El vecindario hablaba, por supuesto.
Los amigos pasaban con guisados o llamaban con simpatía cautelosa, sus palabras bailando alrededor de la lástima. Algunos elogiaban mi fortaleza, otros susurraban sobre la vergüenza de todo. Los dejé hablar. Era más fácil que explicar el extraño equilibrio con el que vivía ahora, vindicación entrelazada con duelo. Helena pasó una noche colocando 2 tazas de té en la mesa. «Lo lograste», dijo simplemente. Miré por la ventana hacia la luz que se desvanecía. «La justicia no siempre ruge». «Helena», murmuré. A veces susurra, como la advertencia de Mateo en esa boda. Su mano tocó la mía brevemente. No hablamos por un largo rato después de eso. El silencio llevaba el peso de todo lo que las palabras no podían sostener. Más tarde, mientras arropaba a Mateo en la cama, preguntó: «Abuela, ¿las cosas volverán a ser normales?» Besé su sien, respirando el leve aroma de su champú, y dejé que la pregunta flotara en el aire. Normal. La palabra se sentía tan inalcanzable como el pasado mismo. Y aún así, mientras apagaba la lámpara y lo veía quedarse dormido, supe que incluso si la vida nunca regresaría hasta lo que una vez fue, aún había una oportunidad de construir algo nuevo, algo honesto, algo seguro. Si eso podría sentirse normal de nuevo, aún no lo sabía. La nieve aún se aferraba allí a las orillas del lago en Valle de Bravo. Aunque la primavera comenzaba a suavizar el aire, la casa que había elegido estaba en una suave pendiente sobre el agua. Su revestimiento de cedro desgastado y honesto, su porche lo suficientemente amplio para 2 sillas y la comodidad del silencio. No era grandiosa. No como la casa en Cuernavaca donde crié a Emiliano, pero era mía. Y más importante, era segura. Mateo había crecido más alto en estos 6 meses. Sus hombros estaban más rectos, sus ojos más firmes. El tribunal, tras revisar todo lo que Helena presentó, me otorgó la custodia temporal mientras sus padres enfrentaban sus cargos. Nunca pensé que criaría ya otro niño en mis 60. Y sin embargo, aquí estábamos 2 sobrevivientes, intentando coser algo que se pareciera a una familia. Nuestros días seguían un ritmo que ninguno de los 2 había conocido antes. Por las mañanas, él y yo caminábamos por el sendero estrecho junto al lago, nuestras botas crujiendo sobre las hojas heladas. A veces hablábamos de cosas pequeñas, tareas escolares, los nidos de águilas pescadoras a lo largo de la orilla. A veces no decíamos nada, y el silencio se sentía como un bálsamo. Las tardes traían ocupaciones más tranquilas. Le enseñé ajedrez, un juego que no había tocado desde que mi esposo falleció. Mateo aprendía rápido, su frente fruncida en concentración mientras estudiaba el tablero. Más de una vez me ganó, celebrando con deleite, aunque sospechaba que aún se contenía de dar sus movimientos finales demasiado rápido. Había bondad en él, una bondad que rezaba nunca se le quitara. Cuando el clima lo permitía, pescábamos desde el muelle. Él tenía paciencia para eso, sentado quieto con la línea en las manos, mirando las ondas romper la superficie espejada. Una vez, cuando sacó una trucha modesta, me miró con ojos brillantes y dijo: «Abuela, no se trata de atraparlos, ¿verdad? Se trata de esperar». Sonreí ante la verdad de eso. Esperar se había convertido en la médula de mi vida, esperar veredictos, esperar sanación, esperar que la paz se sintiera menos como un accidente y más como una elección. Por las noches, después de la tarea y el chocolate caliente, me sentaba en el escritorio junto a la ventana y escribía cartas a mi esposo. Nunca las enviaba. Por supuesto, llenaban una caja de madera en el tocador. Cada página una conversación con el hombre cuya ausencia aún moldeaba todo. Le conté de la risa de Mateo, de mis miedos de que Emiliano se hubiera perdido en la codicia mucho antes de que lo viera.
de la forma en que la luz de la luna rozaba el lago plateado como una promesa. Una noche, mientras doblaba una carta y la deslizaba en la caja, Mateo se quedó en la puerta. Su voz era baja. «¿Lo extrañas a mi papá?» Digo, la pregunta me tomó desprevenida. Por un momento, miré al niño los pómulos afilados de su padre suavizados por la juventud. Los ojos de su madre hechos más gentiles por la inocencia. Respiré hondo. Extraño al hijo que pensé que tenía. Dije finalmente. Las palabras eran firmes, aunque me vaciaron al hablarlas. Mateo asintió. Sus labios apretados. Cruzó la habitación y me envolvió con sus brazos. Su marco delgado temblando contra mi pecho. Lo sostuve, dejando que el silencio respondiera el resto. Más tarde, después de que se fue a la cama, salí al porche. El lago se extendía quieto y oscuro. Las estrellas intactas sobre él. La traición permanecía en mí como una herida vieja, pero también algo más, una paz lenta, cautelosa, frágil como hielo nuevo. Me envolví más en mi chal, escuchando el zumbido tranquilo de los grillos en el pasto que se descongelaba, y me pregunté si la paz, más allá de la traición, ¿era posible después de todo? El sol de la mañana se deslizaba suavemente por las tablas de madera de mi recámara, calentando el frío que dejaba la noche. Me senté en mi tocador, la caja de cedro de cartas frente a mí. Durante años, las había mantenido selladas, temiendo que abrir esos sobres reabriría heridas que no estaba lista para sentir. Pero ahora, con la suave respiración de Mateo audible por el pasillo, me sentía lo suficientemente firme para enfrentarlas. La primera carta estaba fechada del año después de que nació Emiliano. La letra de mi esposo se curvaba por la página. Fuerte y segura. Le daremos todo lo que podamos. Clara, pero prométeme que no te olvidarás de ti misma en la entrega. Tú eres el ancla. Tracé las palabras con mi dedo, mi garganta apretándose. Qué fácil había olvidado esa promesa. Enterrándome en el sacrificio, pensando que era la única forma de ser una buena madre. Otra carta siguió, escrita solo meses antes de su muerte repentina. Si me voy antes que tú. Sabe esto, la lealtad no se mide por obediencia, sino por amor. Y tú, Clara, eres amada más allá de toda medida. Presioné la página contra mi pecho. Durante tanto tiempo dudé de mí misma, dejando que el tono despectivo de Emiliano, las manipulaciones de Adriana y los planes de Javier erosionaran la verdad de quién era. Pero mi esposo me había visto claramente, y aún desde la tumba me lo recordaba. Leí hasta que las lágrimas emborronaron la tinta, hasta que mi corazón se sintió tanto pesado como extrañamente aliviado. Las cartas no eran solo recuerdos, eran un espejo, reflejando la lealtad y el amor que había dado libremente y recibido a cambio. Me recordaban que la traición no podía reescribir los años de devoción, ni disminuir el valor de la mujer que la había soportado. Cerrando la caja, susurré al cuarto silencioso. Intentaron borrarme. En cambio, se borraron a sí mismos, y comienzo de nuevo. No sola, sino con la única familia que importaba. Para cuando salí, Mateo ya estaba esperando en el muelle con las cañas de pescar. Su rostro se iluminó cuando me vio cargando el balde de carnada. Pensé que podrías necesitar un compañero, dijo, sonriendo amplio, como si la idea de que declinara fuera impensable. El lago era como un espejo, del tipo de quietud que parece contener el aliento. Nos acomodamos en el ritual que habíamos llegado a querer lanzar nuestras líneas. Escuchar el agua lamer suavemente contra la madera. Compartir un silencio más poderoso que las palabras. El aire olía a pino y tierra descongelada. La luz del sol rompió a través del velo delgado de nubes, derramándose por el agua en vetas fundidas de oro. Mateo se recostó sobre sus codos.
su cabello captando la luz. «Abuela», dijo, su voz pensativa. «¿Alguna vez sientes que somos los últimos dos que quedamos?» Le sonreí. Mi pecho dolía de ternura. «No», dije. «Somos los primeros dos de algo nuevo». Lo consideró, asintiendo como si fuera algo que llevaría consigo por años. Los peces no picaban ese día, pero a ninguno de los dos le importaba. Estábamos pescando algo más, confianza, sanación, un sentido de pertenencia, y sentados allí lado a lado, con las cañas ociosas en nuestras manos, supe que ya lo habíamos atrapado. La luz del sol se extendió más amplia, alejando las sombras en el agua. La respiré, el aroma fresco de la primavera, el calor de un comienzo que no pensé posible. La vida había sido magullada, rota y casi robada de mí, pero aún era mía para vivir. Descansé mi mano suavemente en el hombro de Mateo, firme y segura. Él levantó la vista hacia mí, sus ojos brillantes, y sonrió. Juntos nos sentamos en la luz, el lago extendiéndose infinito y nuevo ante nosotros.